nuestro Señor Jesucristo y la alegría y el gozo de poder llegar una vez más a sus hogares con el episodio número 27 de nuestro estudio en Jonás. Y nuevamente estamos en el versículo 17. Y hermanos, amorosamente les comparto que mucha gente me escribe, me llama, mire, me dice, ¿cómo es que puede salir tanto de un solo versículo, de un capítulo? La verdad, hermanos, es que la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría. Recuerde que la Biblia fue dictada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y nuevamente Manuel nos ha proporcionado unas imágenes que resultan ser el esmalte de un cuadro del altar de Klosterneuburg, algo así se pronuncia, cerca de Viena, y también es llamado como el altar de Verdun. Y también aquí les dejo las imágenes y la explicación. Y pastor, ¿por qué ponen estas imágenes? ¿Qué significan estas imágenes? Bueno, son siglos en los cuales en toda Europa fueron poniendo imágenes, esculturas, pinturas, altares en los cuales representaban el pasaje de Jonás, la historia de Jonás, cómo Dios habló a través de este pasaje. A través de los siglos es impactante el libro de Jonás. Y les dejo las imágenes que nos compartió Manuel y los recuadros que están allí. Y nuevamente, para los que se conectan por primera vez, este es un estudio denominado Época, en el cual la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En esta lección lo que se pretende es estudiar qué hizo Jonás esos 3 días y esas 3 noches en el pez. ¿Qué pasó con él? Bueno, ya estudiamos que estuvo las 3 días y las 3 noches y lo que simbolizaba con la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, y el propósito de hoy es entender qué pasó con él. Estuvo vivo, estuvo muerto, estuvo en un periodo de adormecimiento, de catarsis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, verdad? Entonces hay varias posturas. Entonces en la primera postura nos encontramos con la posibilidad de que si estuvo vivo, ¿cómo fue que él respiró? ¿Cómo es que los ácidos dentro del estómago del pez no le hicieron nada, verdad? Y podemos pensar en esta primera postura que Dios lo pudo haber preservado, así como un bebé está dentro del vientre de una madre. Otra posibilidad es en un estado de letargo, que algunos mamíferos entran en hibernación, Y también es posible que Dios haya permitido algún mecanismo que alterara las leyes naturales y que le permitiera a Jonás estar aquí. Mecanismos que probablemente usted y yo desconozcamos, ¿verdad? Ahora veamos lo que dice Jonás 10. Dice que Jonás fue vomitado en tierra. Y los críticos dicen que no es cierto porque ningún pez de este tamaño podría acercarse a la orilla. Y ya hemos estudiado acerca de los monstruos marinos, porque la Biblia no habla que era como un pez natural. Y ya vimos en determinadas oportunidades cómo es que no era una ballena, no era este tipo de animal. Y es interesante, ponga ojo a esto, es interesante que Flavio Josefo, que es que era un aristócrata judío y que lo nombran para hacer una rebelión contra Roma. Finalmente él se va a Roma, se lo llevan, pero allá se hace de la aristocracia romana. De hecho, el emperador romano lo nombra como su ahijado, y entonces él gana mucho prestigio y empieza a escribir. Él se vuelve un escritor. De hecho, regresa
a Israel a negociar la rendición de Israel por medio de los romanos. Y entonces por un lado los judíos creen que él los había traicionado, y por otro lado Flavio Josefo se vuelve un escritor, narra todos los acontecimientos, narra de Jesús y va a narrar de Jonás. Vean lo que dice en Jonás. Dice: en cuanto a Jonás, se dice que lo engulló un monstruo marino, y que después de 3 días y otras tantas noches fue arrojado en el Ponto Euxino. Ponga atención a esto. Vivo, dice, y sin la menor lesión en el cuerpo. ¿Dónde queda el Ponto Euxino? Es el nombre dado por los griegos al Mar Negro. Mire qué interesante. Si esto es cierto, entonces Jonás es vomitado al norte en la actual Turquía. Además, si fue expulsado en tierras del norte de Turquía, la idea acerca de ballenas no es posible. ¿Por qué? Porque tenía que atravesar parte del mar Mediterráneo, llegar hasta el Mar Negro y pasando por el estrecho de Dardanelos, y en el mar de Mármara y el estrecho del Bósforo, que es muy famoso. Entonces, esto es difícil que haya sido una ballena, sino tal como se ha venido diciendo a través de las tradiciones, que era un monstruo marino. Y por eso la Biblia dice: y Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás. Ya estudiamos que nunca la palabra ballena se utilizó, sino que fue una traducción mal realizada, si usted así lo quiere. Segundo, otros dicen que murió y resucitó. Esta es la segunda postura. Entonces, la resurrección significa volver de la vida volver a la vida estando muerto. Lo extraño es que los estudiosos de la Biblia no lo ponen en los listados de las resurrecciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ponen a Elías, que resucita al hijo de la viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17 al 23. Eliseo resucita al hijo de la Sunamita, Segunda de Reyes 4, 25 al 37. El cadáver arrojado en la tumba de Eliseo, Segunda de Reyes 13, 20 al 21. O sea que no lo ponen en la lista de la resurrección entre los teólogos. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo resucita a la hija de Jairo, Marcos 5, 38 y Lucas 8, 49 en adelante. La otra resurrección es cuando Jesucristo resucita al hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11 al 17. Jesucristo resucita a Lázaro, Juan capítulo 11. La de muchos santos en Mateo 27, 50 al 53. Pedro resucita a Dorcas en 8, 9, 36 al 42. Pablo resucita a Eutico, Hechos 20, 7 al 12. Todos estos están registrados por los teólogos como resurrecciones, pero no ponen en la lista a Jonás. Por alguna razón está este descuido, ¿verdad? Número 3, una tercera situación, y personalmente es la que yo creo más, es que él entra vivo, pero muere dentro del lugar. Y en este tiempo es cuando él hace las oraciones que están registradas en Jonás capítulo 2. Entonces podemos decir que ya sea que haya sobrevivido o que haya estado muerto dentro del monstruo marino, Jonás fue devuelto a la vida, a su ministerio, a su vida de profeta, y que fue un milagro, y que fue una señal dada por Dios para el futuro, y es un símbolo de la resurrección. Ahora, ¿qué es importante decir aquí? Que nosotros no podemos negar que aquí hubo un milagro. No podemos negar que hubo una resurrección si Jesucristo insistió tanto en esta señal. ¿Y qué era la señal? Que Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Y ya hemos estudiado que Dios es omnisciente, es omnipotente, es Dios todopoderoso. Así es de que si negamos un milagro, tenemos que negar todos los milagros. ¿Cómo podemos explicar esto? Imagínense, ¿qué es más milagroso? ¿Salvar del fuego del horno ardiente a Ananías, Sadrach, Misael y Mesac, y Azarías, Abed-nego, quienes salieron sin quemarse? ¿O Pedro, que caminó en el agua? ¿O los cuervos que alimentaron a Elías? ¿O José,
que detiene el sol, o Moisés que hace que de las rocas salga agua, o Jonás que está 3 días y 3 noches. O sea, si negamos un milagro, tenemos que negarlos todos, ¿verdad? Lázaro, la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto. Ahora, ¿qué entendemos? Que para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios todopoderoso. Él puede quitar, detener, suspender, alterar, modificar la naturaleza, porque Él es Dios. Y Él estableció leyes. No son las leyes de la naturaleza las que gobiernan a Dios. Dios gobierna las leyes porque Él las hizo. Entonces reflexionemos acerca de una situación imaginaria. ¿Qué pasó con los marineros? Pongamos atención a esto. Porque los marineros, recuérdense, acaban de salvarse de la muerte misma. ¿Y qué hicieron? Arrojaron al hombre. En cuanto llegaron a tierra, ¿qué empezaron a hacer? Le empezaron a contar a todo el mundo lo que habían vivido. A sus padres, hermanos, primos, esposas, hijos. Y entonces la noticia se empieza a regar por todo el puerto de Jope y por todos los lugares que existían. Piensen en el capitán de la nave. Él como nunca había experimentado una cosa semejante. Y entonces cómo habían lanzado al profeta al mar y cómo un gran pez aparece en ese preciso momento. Ahora, la historia se ha de haber propagado de manera inmediata. Y piense que por un lado, si Flavio Josefo dice que luego llega este animal después de 3 días y 3 noches, póngale, y si yo quiero recordarles lo siguiente, ellos tuvieron que haber regresado al puerto. ¿Por qué? Y no habían tirado todos los enseres y no habían tirado toda la carga. Ya no tenían carga que llevar a donde iban de camino. Tuvieron que haber regresado. Y al regresar a Jope, que contar todo lo que había pasado. Y entonces la noticia se esparció. Y por otro lado, si lo que Flavio Josefo nos dice que allá llega hasta el Mar Negro a ser vomitado por el pez, lo más probable es que hay gente que lo vio. ¿Por qué? Porque era una señal. Entonces cuando Jonás finalmente llega a Nínive, todo el mundo ya sabe lo que está pasando. Todo el mundo sabe que este es un verdadero profeta y que es alguien milagroso. Ahora, la Biblia no lo dice, pero es interesante lo que sí dice la Biblia. Mire Jonás 2:4. ¿Por qué viene esto, sale a colación? Porque si aquellos regresan al puerto y en el puerto empiezan a contar que lo tiraron al mar, que se murió, que se lo tragó un gran pez, y ahora resulta que lo ven en Jerusalén. ¿Y cómo sabe usted que fue a Jerusalén? Porque Jonás 2:4 dice, pensé que no volvería a entrar en tu templo. Cuando una persona, sobre todo este tipo de personas que eran profetas religiosas, él ha de haber llegado al templo a pagar sus votos, ha de haber llegado a orar. Jonás 2:9, pero yo voy a adorarte, a cantarte con alegría, cumpliré las promesas que te hice porque solo tú puedes salvarte. Entonces nos encontramos con un Jonás que la fama le precede, porque no sabemos cuánto tiempo pasó ahí hasta que él va a llegar a Nínive, pero la noticia ya se ha esparcido. ¿Por qué entonces le creyeron a un profeta desconocido en Nínive? Porque la noticia había llegado quién era él. Ya se había esparcido que era un profeta de Dios, que era un hombre milagroso, que lo había tragado un pez. Y si este hombre lo había tragado un pez, lo había vomitado un pez y había llegado hasta Turquía, y de Turquía llegó la noticia hasta Nínive. Ahora entendemos el propósito de Dios al resucitar a Jonás. Jonás fue la señal para el pueblo de Nínive. Nínive se convierte, Nínive cree en el Señor. Y era el profeta que Dios había rescatado de la muerte. Y si Dios había rescatado a este hombre de la muerte misma dentro del mar, y seguramente ellos creían en animales mitológicos del mar, en monstruos marinos. Y si Dios era capaz de salvar a un hombre así, podía salvar a todo un pueblo. Entonces Jonás mismo es la señal para los ninivitas. Número 3, Jesucristo dijo que Jonás era un ejemplo de su propia muerte, sepultura y resurrección. Y número 4, Jonás predice de alguna manera el tipo de muerte y resurrección de Jesucristo.
siguiendo las normas de interpretación bíblica, que cuando nos encontramos con un pasaje debemos ir a otros pasajes que nos den más luz. Mateo 12, 38 al 41, Dios habla hoy. Algunos de los escribas y fariseos de la ley le dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos ver de ti alguna señal milagrosa. Jesús les contestó: esta gente malvada, infiel, pide una señal milagrosa, pero no va a dársele señal más que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y aquí más grande que Jonás. Mateo 16, 1 al 4. Algunos de los fariseos y los sacerdotes, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces la única señal que les sería dada, ¿cuál era? La señal del profeta Jonás. Lucas 11, 29 al 32, otra vez exactamente lo mismo. Ahora, fariseos, escribas, saduceos, Sanedrín, que lo vimos en los estudios pasados, todos ellos reconocían que Jesucristo era un gran maestro, pero no como el Hijo de Dios, no como el Mesías esperado. ¿Por qué? Porque ellos no lo querían aceptar, ellos no querían salir de su comodidad, del confort en que vivían. Entonces, escribas, fariseos y saduceos se acercan a Jesús para ponerle una trampa y le dijeron: Maestro, queremos que hagas un milagro que pruebe que Dios te ha enviado. Queremos ver un milagro que compruebe que tú eres el enviado, el profeta. En realidad, los escribas, fariseos, saduceos y todo, ellos no querían ver ninguna señal. ¿Por qué no querían ver ninguna señal? Porque ellos ya habían visto. Ellos tenían conocimiento que había sanado ciegos, leprosos, paralíticos, toda clase de personas él había sanado, hecho milagros. Ya se sabía que había convertido el agua en vino, se sabía que le había dado de comer a miles. Entonces, de milagros, ellos sabían que él había hecho milagros. Pero también lo acusaban a él de quebrantar la ley, de no respetar el día de reposo. Y por supuesto, todo este tipo de cosas lo tenían incómodos a ellos. Vimos también en el estudio pasado de cómo ellos se incomodan porque él llega al templo y les acusa directamente. Ahora, Jesucristo se da cuenta de la trampa. ¿Y qué hace Jesús? Les dice que no les va a dar ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como fue una señal para los ninivitas, es una señal para usted y para mí la resurrección de Jesucristo. Escribas, fariseos, saduceos y muchos del pueblo judío escucharon estas palabras y no dijeron que Jonás fuera mentira. Hubieran dicho: ¿Qué Jonás? Explícanos, ¿qué Jonás? ¿Qué señal de Jonás? No, todos sabían que era verdad. Nadie dijo de los 3 días y las 3 noches que era falso. Nadie dijo que Jesucristo mentía. Sabían que lo de Jonás era una historia verdadera. De hecho, todas las imágenes, todas las figuras que hemos puesto en los 26 estudios que llevamos hasta ahora y este 27, todas las imágenes representan que a través de los siglos la veracidad de la historia de Jonás. Muy bien. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos que hay una actitud a cambiar. ¿Cuál es la actitud a cambiar? Que el creyente debe confiar y creer plenamente en lo que la Biblia dice. El creyente debe orar cuando lee la Biblia diariamente. Pedirle al Señor que le muestre, Señor, ilumíname, guíame en la lectura de la Biblia, que yo pueda creer, confiar, obedecer plenamente. Y usted me dirá: Pastor, yo sé que es la palabra de Dios, pero yo no entiendo algunas cosas. Bueno, entonces usted puede pedirle al Espíritu Santo que le ilumine. Aquí vamos a ver, mire, pues, ya hemos estudiado que Dios reveló la palabra y que hay hombres a los que Dios inspiró por medio del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Y los creyentes debemos estudiar la Biblia por medio de la iluminación bíblica. ¿Qué es la iluminación bíblica y qué es la revelación?
Bueno, la revelación es que Dios reveló palabras proféticas para que fuesen escritas. Y la iluminación es lo que usted y yo necesitamos para entender esa revelación. Todo lo revelado por Dios ya está escrito. No hay nueva revelación de la palabra de Dios. No hay nueva teología. No hay nueva enseñanza. Lo que hay ahora es una iluminación para entender lo que Dios ya reveló. Todo lo que Dios le reveló a los hombres ha sido para nuestro conocimiento. Deuteronomio 29:29. La iluminación bíblica es un proceso mediante el cual el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros nos ayuda a escuchar, entender, comprender, aprender, pensar, reflexionar, razonar cada uno de los mensajes y la palabra de Dios. ¿Para qué? Con el propósito que nos santifiquemos, que nos comprometamos con el Señor y que vivamos la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 16:13-15, porque esta es una labor del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad, y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. Y les enseñará lo que estará por suceder. También les hará saber todo acerca de mí, y así me honrarán. ¿Cuál es el propósito de la iluminación? Conocer a Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo final? Que usted y yo creamos acerca de Jesucristo y le honremos. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. 1 Corintios 2:9-16. Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios, oiga lo que dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Y más adelante dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Y más adelante, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Y otra versión dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay dos pasajes bíblicos donde podemos ver la iluminación bíblica de una manera palpable. Bueno, usted recordará que los dos discípulos que después de la muerte de Jesucristo están decepcionados, desanimados y van camino a Emaús. Van discutiendo entre sí, van alegando, sí, que para qué nos metimos a esto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se les aparece, hermanos, camino a Emaús. Jesús ya está resucitado. Y eso lo vamos a encontrar en Lucas 24:25-27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oiga, es revelación. Insensatos para reconocer la revelación que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, que la revelación, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les explicó en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué está haciendo? Les está iluminando al leerles las escrituras, al declararles las escrituras. ¿Y qué eran las escrituras? La revelación de Dios. Finalmente, antes de que conocieran que Él era Jesús y se desapareciera, ¿qué fue lo que pasó? Vino la iluminación. ¿Y cómo vino? Lucas 24:31-32. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría
las escrituras, cuando nos explicaba las escrituras. Eso es la iluminación, hermanos. La iluminación es explicar de una manera sencilla, práctica, la palabra, la revelación de Dios. Escúcheme esto, por favor, hermanos. Por favor, les suplico, ponga atención a esto. Mire, hay tanta gente que quiere hablar bien profunda la Biblia, que le quiere poner grandes adornos teológicos y todo. Mire, Jesús no vino para hacer eso. Jesús en ningún momento se puso a decir, miren, lo que pasa es que cuando Dios le reveló a Moisés y todas estas estructuras teológicas. No, Jesús lo hizo bien sencillo. ¿Y qué hizo Jesús? Les contó historias. Todavía nosotros seguimos contando esas historias. ¿Por qué? Porque son poderosas, son valiosas. Y Jesús lo que hizo fue iluminar las escrituras, iluminar la revelación. No hay nuevas revelaciones. Mucha gente dice, es que Dios me reveló. No, Dios le pudo haber iluminado un pasaje de la escritura. No hay nuevas revelaciones. Lo que hay es que hay una nueva iluminación. Por ejemplo, una mujer de Filipos, vendedora de telas, llamada Lidia, escuchaba atentamente la predicación de Pablo. Hechos 16:4. Estaba oyendo al Señor y el Señor le abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Yo creo que aquí, aparte de un cambio de actitud, hay un mandamiento a obedecer, hermanos. Y ese mandamiento a obedecer es que el creyente debería más profundamente tratar de estudiar las escrituras, agarrar comentarios bíblicos. Hay buenos escritores de comentarios bíblicos. Está William Barclay, está Henry Matthew, hay Charles Riley, hay tantísimos. Yo le puedo seguir nombrando más. Hay hasta judíos que se han convertido al cristianismo, muy buenos, muy buenos. ¿Y qué debemos hacer? Estudiar la Biblia con seriedad, buscar al Señor. Y tal como predicaba este recién domingo pasado, hermanos, uno debería tener como ese anhelo que tiene un niño cuando la mamá viene del mercado con sus paquetes y le dice, mamá, ¿qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Y hasta ahí hay una canción de La Patita, ¿se recuerda? La Patita va al mercado de rebozo y de bolita, y cuando regresan los niños, ¿qué le dicen los patitos? ¿Qué me trajiste, mamá? ¿Qué me trajiste? Y esa historia no cambia. Y no debería cambiar para nosotros como hijos. Deberíamos tener una humildad, una sensatez de corazón de decirle, Señor, qué sorpresa me vas a dar hoy. Hágalo, dígale, Señor, muéstrame, ore, clámele al Espíritu Santo y sobre todo clámele misericordia. Vivimos tiempos terribles de maldad, de pecado, de tanta situación. Dígale al Señor que levante un vallado de protección en su vida, de cuidado, de bendición, de sanidad, de prosperidad, pero sobre todo de iluminación. Que le ilumine la palabra de Dios en su vida. Y entonces el Espíritu Santo amorosamente le va a iluminar y le va a guiar a usted y a mí. Y veremos de una manera muy especial. Entonces Dios le va a guiar a posibilidades como esta de los marineros. La Biblia no cuenta, pero en la lógica, en su lógica, ¿qué iban a hacer los marineros? Ya no tenían comida, ya no tenían nada. Tuvieron que haber regresado a Jope. Y ahí en Jope contar todo lo que pasó. Si ya no tenían enseres, no tenían carga, no tenían nada. ¿Y qué hicieron? A contarle a todo el mundo lo que pasó. ¿Y qué? Se empezó a regar la noticia. Y si es cierto lo que Flavio Josefo escribe en sus historias, de que Jonás fue vomitado por el gran pez hasta allá en el Mar Negro, lo más probable es que la noticia llegó. Y lo más probable es que alguien lo vio, que lo vomitó. Porque cree que hubo una gran conversión y lo vieron como un gran profeta. Hermanos, Dios es un Dios maravilloso y que está esperando iluminarle a usted y a mí. Que Dios le bendiga y seguimos con el próximo de la serie.